Vamos a empezar. Eh, Hoy es 24 de Adar 2. Tal vez ustedes prestaron atención, tal vez no, que hay una tefilá que está en el Sidur, está en la, digamos, en la tefilá de la mañana al comienzo. Después también está en todas las noches, después del Shema, en el orden del Shema antes de acostarse, y también está en el Sidur antes del Lejado Di, que es una tefilá que empieza con las palabras Chiche, Ana perdona, Toa. Chiche, Sí, una preguntita, ya que lo nombraste. A la noche, cuando vos decís el Shema, ¿se dice completo o decís nada más que el Shema? ahora te explico. Termino de explicar esto y te lo explico. Eh, Hay una plegaria que se llama, que empieza con las palabras Ana Bejoa, que es una tefilá que hizo Rabbi Nehunia Benacana, una tefilá muy profunda, donde de un lado vemos los versículos y del otro lado son las iniciales de los versículos. Entonces el Ayom Yom dice que cuando decimos Ana Bejoach, debe mirar o imaginar los nombres que se forman de las iniciales de las palabras, pero no pronunciarlos. ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal José? Se miran, pero no se pronuncian. Ahí en la tefilá de Ana Bejoach. Con respecto a lo que preguntaba recién acá Obadia del Shema de la noche, hay que decir todo el Shema, todo el orden como está en el Sidur. Después, en los días que no se dice Tajanún, o en Shabbat y Yom Tov, se saltean algunos párrafos, pero en el Sidur está indicado qué párrafos se saltean. Así también, una vez que uno termina de decir todo el Shema, si uno ya dice todo, cuando dice el último párrafo que empieza Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Amapil Sheina, bueno, Amapil lo llamamos, después que se terminó de decir esa brajá, no se puede hablar, no se puede hablar hasta que nos despertemos. O sea que si queremos hablar, ese último párrafo no hay que decirlo. Por lo menos hay que dormir unos 18 minutos. Eso es lo que se llama un sueño. Bueno, donde ahí en esa última tefilá le pedimos a Shem que tengamos un sueño placentero y que, bueno, que nos devuelva la vida, como se dice, después de dormir. Bueno, vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver, más que con la parshá de la semana, con el segundo Sefer Torah que vamos a sacar de Zrat Hashem este Shabbat, que es donde vamos a leer de la Parshat Bo, en el segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, el libro de Éxodo, vamos a leer la parte de los preparativos para Pesach, y la Parsha, digamos, se lo llama Parshat HaJodesh, y empieza con las palabras HaJodesh, Hazel Lachem, que es la mitzvah de Kiddush HaJodesh, de bendecir el mes, que era el mes de Nisan, y después se habla sobre todas las leyes relacionadas con la ofrenda de Pesach, con los detalles de Pesach, etcétera, etcétera. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño prólogo, para poder entender bien esto. Un Yehudí tiene que estar bien. Un Yehudí tiene que tener una buena vida. Eso es lo que Hashem nos puso en este mundo para tener una buena vida. Y la vida tiene un orden. Todos tenemos un orden. Pero hay momentos que tenemos que conducirnos más allá del orden. Algunos lo pueden llamar desorden y otros lo llaman que rompió las barreras.
una forma milagrosa, digamos, de vivir, que va más allá del orden. Y digamos, la gente pretende de los conductores, de los líderes, ya sea comunitarios, de los líderes políticos especialmente, la gente pretende que no sean líderes donde que haya un orden, sino pretende que haya un desorden, no un desorden que sea un lío, sino que vaya más allá del orden para que todo funcione bien o para que todo mejore mucho más rápido y mucho mejor. Porque si uno va con el orden, las cosas van más paulatinas y a veces funcionan, a veces no. Pero para poder entender esto, vamos a entender bien la esencia nuestra. Empecemos por el principio. Nosotros los Yehudim siempre decimos que somos raros o que somos diferentes. No nos alcanza con un calendario, sino que tenemos que tener dos calendarios. Y es así, porque ustedes fíjense que el año comienza en el mes de Tishrei, pero los meses comienzan en el mes de Nisan. Hay una diferencia mínima de 6 meses, a veces 7, como este año que fue un año de 13 meses. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Tishrei, que es cuando empezamos a contar el año, y Nisan, cuando empezamos a contar los meses? Y tenemos que decir, pero vamos a ir un poquito más allá, antes de entrar en el punto este. La primer mitzvah que los Yehudim reciben es la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh es santificar el mes de acuerdo a la luna. Hay que ver cuándo nace la luna y ahí ese día se lo santifica, se hizo hoy el Rosh Chodesh, hay todo un orden especial en este día. Y bueno, como sabemos, y ahí marca el comienzo del mes. Y como dice Rashi al comienzo de la Torá, en realidad la Torá no tenía que haber empezado con el Bereshit, con el Génesis. La Torá tenía que haber empezado con esta mitzvah, cuando los Yehudim están por salir de Mitzrayim, porque es la primera mitzvah que el pueblo de Israel recibe como mitzvah, como precepto, como orden divina. Bueno, Rashi explica para que los pueblos del mundo no vengan no tengan taines, como se dice, no tengan quejas, porque el pueblo de Israel tiene la tierra de Israel, porque ahí van a saber que la tierra es todo lo que hay en el mundo de Hashem, y Hashem primero se lo dio a unos y después se lo dio a otros. Pero en la práctica, la primer mitzvah que reciben los Yehudim es esta mitzvah de Kiddush HaChodesh, de santificar el mes de acuerdo a la luna. Y acá tenemos que entender dos cosas. El Yehudí tiene dos tipos de conductas. Tiene una conducta natural y tiene una conducta sobrenatural. Este es el key de la cuestión. Sobre el primer templo, dice en el libro de Melahim, dice que Shlomo Amelech, el rey Shlomo, inauguró el templo en el mes Bajot de Shaitanim, en el mes de los Eitanim. Eitanim se refiere a los poderosos, a los patriarcas. ¿A cuáles se refiere? A Abraham y Jacob, que nacieron en el mes de Tishrei, en el mes cuando nosotros empezamos a contar el año. Y digamos, los meses nosotros los contamos de acuerdo a la luna, pero ahora sí vamos a hablar sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre el año y los meses? El año lo contamos de acuerdo al sol. El sol es el que va marcando el año.
las estaciones y todo lo que pasa en el año. La luna es diferente, pero hablemos del sol. El sol tiene una constancia. Nosotros hoy, y especialmente con la tecnología, esto ya nuestros sabios lo hicieron hace miles de años, pero con la tecnología nosotros podemos saber exactamente cuándo sale el sol cada día y cuándo el sol se pone. ¿Cómo es el orden del sol? El sol todos los días es igual. Cambia el horario cuando sale y cuando se pone, pero el sol siempre es igual, siempre tiene el mismo tamaño. Si no lo vemos es porque hay nubes en el medio, pero si no habría nubes, para nosotros el sol sería siempre igual. Eh, y los patriarcas, en el mundo se conducía con este lugar, con este calendario. Y fíjense, todo el ciclo de la naturaleza se conduce de acuerdo al sol. Fíjense cómo dice cuando la Torá habla sobre la tierra de Israel, dice, Eretz asher einei Hashem elokeja ba mereshit hashana va edachrit shana. Es la tierra donde los ojos de Hashem están del comienzo del año hasta el final del año. Eso se refiere a Rosh Hashanah. Las épocas para los cultivos, todo eso tiene que ver con el sol. La luna también, por supuesto, tiene su influencia, pero todo se maneja de acuerdo al sol. Más aún, eh, el, el año, el año tiene días, tiene estaciones, pero no tiene meses. Los meses del año alguien los inventó, digamos, para que haya un orden para la gente, porque si no, la verdad sería muy complejo contar 365 o 366 días. Pero la realidad que si miramos el sol, el ciclo del sol, no hay meses, no hay separaciones. ¿Por qué este mes tiene 28? ¿Por qué el otro mes a veces tiene 29? ¿Por qué hay meses de 30? ¿Por qué hay meses de 31? Porque alguien armó el calendario de esta forma. No sé si fue Gregorio o Juliano o no sé quién fue, pero se armó de esta manera. Sin embargo, la luna no es así. La luna sí tiene claramente los meses. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el sol y la luna? El sol es algo constante, como dijimos recién. Nosotros el mes lo decimos Jodesh. Jodesh viene de la palabra Hidush. Hidush quiere decir novedoso, algo nuevo, algo que se renueva, porque la luna se va renovando constantemente. Si tendríamos un un cielo limpio todas las noches, entonces veríamos como el tamaño de la luna, como nosotros lo vemos, cambia de noche a noche. No hay dos noches que esté exactamente igual. Los primeros 15 días del mes, los primeros días ni la vemos acá. Después la empezamos a ver como un hilito. Y después hasta que llega a estar llena el día 15 del mes. Y después empieza a disminuir hasta que no la vemos, no que no está, no la vemos. Y después de vuelta se renueva. Y así permanentemente. Y esos son los meses. El Rambam dice, por eso Rambam dice, que el año va de acuerdo al sol y o sea, los meses que van de acuerdo al sol corresponde al mes de Tishrei y los meses que van de acuerdo a la luna corresponden al mes de Nisan, que estamos empezando ahora, el martes que viene es Rosh Chodesh, pero ya este Shabbat leemos Parshat HaChodesh. Se entiende que los meses comienzan con la luna. Ahora, ¿para qué necesitamos todo esto? La verdad, a mí me sirvió para dar un shiur de casi 20 minutos. Está bueno. O 15 minutos hablar del tema. Pero, ¿de qué nos sirve a nosotros todo esto? ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto?
¿Por qué esta supuesta complicación de tener el comienzo del año es en Tishrei y el comienzo de los meses es en Nisan? Y antes de eso, miremos una cosa interesante. En el Tanaj, en todo lo que es el Tanaj, no figuran los nombres de los meses. Los nombres de los meses recién vinieron con los judíos cuando volvieron de Babilonia. Trajeron los nombres de ahí. Después los jajamim, los sabios, le encontraron la vuelta, le encontraron porque justo este mes es este el otro, relacionado con nosotros, porque todo se relaciona con Torah y Mitzvot. Más aún, los días tampoco tienen nombres. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no hay en el hebreo. En el hebreo hay Yom Rishon, Yom Sheini, Yom Shlishi, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. El único día que tiene nombre es Shabbat, porque todos los días los contamos en función del Shabbat, que tiene que ver con toda la creación, el día que eleva a toda la creación. Entonces, vayamos directamente a la pregunta. ¿Por qué justamente la primer mitzvah de la Torá es esta mitzvah? La mitzvah de Kiddush HaChodesh, de santificar el mes. Hay un comentarista que se llama Kli Akar, muy conocido, que él explica, muy sencillo, los Yehudim salían de Egipto, salían en el mes de Nisan, en este primer mes. En este primer mes hay un montón de mitzvot relacionados con Pesach, con la matzah, con el maror, con el Corban Pesach, la ofrenda de Pesach, el Hametz, etc. Entonces necesitamos tener un mes, necesitamos tener un tarif, una fecha para saber cuándo es cada cosa. Pero Kiddush HaChodesh es algo maravilloso. Esta mitzvah, ¿cómo era la mitzvah? Para decirlo en síntesis, venían testimonios que vieron cómo nació la luna. Ellos se presentaban delante del Sanedrín y el Sanedrín determinaba si está bien o no está bien, si lo que ellos vieron era lo correcto o no era lo correcto, de acuerdo a los datos que ellos ya tenían y las precisiones, que no vienen ahora al caso de extendernos en el tema. Pero miren qué interesante. ¿Quién fijaba cuando empezaba el mes? Los jajamí, los sabios. Esto no era algo que venía de Hashem, por supuesto que todo viene de Hashem, pero el poder de decisión estaba en los sabios. Y si ese mes Rosh Hodesh iba a ser un día o iba a ser 2 días, esto era la decisión la tomaban los sabios. Y ahora uno dice, bueno, un día más, día menos, ¿qué cambia? No, cambia todo. Cambia absolutamente todo. Si Rosh Hodesh es un día, por ejemplo, ahora viene Nisan, 15 días después va a ser Pesach. Y ya a partir de un día antes o medio día antes ya tenemos que cortar con el Hametz. Y si los Jajamim definían que eran 2 días de Rosh Hodesh, entonces se posponía todo un día. Hay todo un tema y tiene que ver con mitzvot, que si Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, alguien transgrede esa mitzvah, el castigo es muy grande. Más todavía, los días de Pesach, por ejemplo, no ponemos tefilín. Entonces, podemos viajar días sí, días no podemos viajar, encender el fuego, cocinar, no cocinar. Todo esto dependía, ¿quién era el que definía esto? El Gran Sanedrín. El Gran Sanedrín son personas, grandes sabios, que conocían los klalim, los códigos de la Torah, podemos llamarlo así, como Hashem los entregó. Y ellos sabían cómo tenían que hacer. Obviamente tenían inspiración divina. Y en eso creemos nosotros, que todo era con inspiración divina. Pero de todas maneras, esto es lo que representa el Jodesh. No es simplemente que es la primera mitzvah. Porque si uno se pone a pensar, la primera mitzvah, si lo miramos racionalmente, la primera mitzvah tendría que haber sido cuando Hashem nos entregó la Torah, la fe.
El primer mandamiento, yo soy Dios, tu Dios, quien te sacó de la casa de Egipto, de la casa de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, que es la fe en Dios. No, la primera mitzvah es esto, santificar la luna. Parece rarísimo, pero no. Esta es la base de todos nosotros. El Rambam, él enumera los 613 preceptos. El precepto de Kiddush HaKodesh, de santificar el mes, es el precepto número 153. Pero es el primero que se nos entrega. ¿Por qué? Porque es el que nos marca la pauta que Hashem nos entregó a nosotros el poder, el gobierno de poder tomar decisiones. Obviamente todas esas decisiones tienen que ser de acuerdo a los códigos, a las pautas, en hebreo se dice los klalim, las reglas y normas que están en la Torá. No puede ser una que a uno se le ocurrió y lo hizo. Pero de todas maneras, la decisión la tienen los jajamim. Miren qué interesante. Ustedes vieron que hay el presidente anterior de Israel se llama, mejor dicho, Reuven Rivlin. Este Rivlin viene de una familia de familias muy ortodoxas. No solamente eso, un bisabuelo, tatarabuelo, era Hasid del Rebbe Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe de Chabad. Se llamaba Yosef Rivlin. Y él lo sabe, él sabía perfectamente, Rivlin lo sabe sobre esto. Una vez el hombre, Lo Aleinu, se enfermó. Tuvo una enfermedad tan grave que los médicos determinaron, le dijeron, mira, más de un mes vos no vas a vivir, Lo Aleinu. Él fue a lo del Rebbe Tzemach Tzedek, y el Rebbe le dijo, anda a vivir, anda un tiempo a Israel, anda a vivir a Israel. Y él vivió los últimos 20, 30 años, vivió en Israel. Se fue a vivir a Tzfat, estuvo en Jerusalén, fundó el Betacneset, ese Betacneset que está ahí en la mitad del barrio judío, en la ciudad vieja de Jerusalén, cuando uno va al Cote, que se llama Tzemach Tzedek Shul, ese lo fundó esta persona. Y se curó. Entonces no entendía por qué, lo mandó a Israel y se curó. Después pasaron como 10 años o no sé cuánto, fue a visitar al Rebbe a Rusia. Entonces tenía la espina, le preguntó al Rebbe, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Por qué me mandó usted a Israel? Entonces el Rebbe le explicó muy sencillo. El Shulchan Aruch, el código de leyes, el original, lo escribió Rabbi Yosef Karo, que él vivía en Israel, vivió en Tzfat, y la parte para los Ashkenazim lo escribió el Ramó, Rabbi Moishe Iserlich, que son las acotaciones donde hay alguna diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim, el Ramó lo escribe. De hecho, dicen que el Ramó había escrito un código de leyes para los Ashkenazim, pero no quiso hacer un segundo, entonces pusieron las acotaciones en el Shulchan Aruch grande, el de Rabbi Yosef Karo, digamos, el original, el famoso. Entonces el Tzemach Tzedek le dice así, hay una ley, él tenía un problema, no sé si en el estómago, en los riñones, no sé, tenía agujereado o algo así. Dice, hay una ley que de acuerdo al Ramó es taref, y de acuerdo a Yosef Karo es kasher. Entonces vos estabas acá en Rusia estaba bajo el dominio, el dueño, digamos, alágico de la cosa es el Ramó. Entonces, obvio, no tenías otra alternativa que tu caso no tenía futuro. Te fuiste a Israel, donde ahí rige la ley de acuerdo a Rabbi Yosef Karo, ahí está todo bien, ahí es kasher. Entonces, por eso viviste mucho más tiempo. Vemos como el Dat Jajamim, lo que los Jajamim, lo que los sabios definen, pero muchas veces
vimos que el Rebbe le decía a gente que tenía problemas de salud, le decía consultar con el rabino. ¿Qué quiere decir consultar con el rabino? Entonces, pero es así, porque todo viene de Hashem. Uno tiene que buscar por dónde viene el rabino, perdón, por dónde viene la brajá, y el rabino lo va a definir. El rabino va a saber a qué médico hay que consultar y va a tener, él va a explicar, va a saber cómo es el tema. Y acá hay algo interesante. Hay un libro que se llama un Sefer Akeidat Yitzhak, que es muy famoso. El Akeidat Yitzhak escribe así, miren qué fabuloso. Uno piensa que en el mundo tenemos Teba y Lemala Mea Teba, o Nes. ¿Qué quiere decir? La naturaleza y lo que va más allá de la naturaleza, podemos decir que es un milagro. ¿Qué es más grande? Dice la Akeidat Yitzhak, más grande es la naturaleza, que durante miles y miles de años, 5.784 años y 6 meses, y casi 7, sí, casi 6 meses o 7 meses, el mundo se conduce exactamente igual. El sol hace lo que tiene que hacer y uno mira el cielo y va a ver las estrellas. Los grandes navegantes en la época de Colón, de Rabbi Abraham Luzzatto, se hacían todas las cartas oceanográficas y miraban las estrellas y no fallaban, querían ir para el este, para el oeste, para el norte, para el sur, no fallaban, no tenían ni radares, no tenían ni, instrumentos de precisión como hoy en día. ¿Por qué no fallaban? Miraban las estrellas y sabían perfectamente para qué lado están yendo, porque eso no cambia. Entonces, el tema que es la naturaleza es algo maravilloso. Pero nosotros los Yehudim tenemos dos formas de conducirnos. Desde Tishrei hasta Pesach nos conducimos en forma natural, porque tenemos la influencia del mes de Tishrei, que ahí se conduce de acuerdo a la naturaleza. Llega Pesach es romper con las barreras, romper con la naturaleza. Los Yehudim salieron de Egipto y se partió el mar de los juncos y empezó a caer el man, o empezaron a ir en el desierto y el agua. Todo lo milagroso empezó en estos meses. Entonces, el momento que podemos romper con las barreras. Si el Yehudí tiene que saber que se tiene que conducir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Pero cuando si hace falta un milagro, también puede aceptarlo. Termino con un maíz, me tomo un minuto más, pero está muy interesante para que uno entienda qué quiere decir romper con las barreras con la naturaleza. Eso aprendemos justamente del Parshat HaJodesh, de esta mitzvah. Había un Yehudí que se llamaba Gimpel, no me acuerdo el apellido. No era un Hasid del Rebbe, pero él vivía en Miami, tenía un hogar de ancianos y le iba muy bien. Un año fue Tishrei, fue para el Simchat Torah, fue a lo del Rebbe. Fue a New York y estuvo a lo del Rebbe. Cuando llegó Simchat Torah, Shabbat Bereshit, ahí se venden las mitzvot, se venden los psukim. Y él vio que el Rebbe, que la gente decía tanto, tanto, entonces él se entusiasmó y dijo $1.000. El Rebbe lo llamó y le dijo, quiero que des $5.000. ¡Buah! El tipo era una fortuna, un montón de plata. Cuando él entró a la audiencia con el Rebbe, después de Yom Tov, el Rebbe le dijo, no te preocupes, yo te dije $5.000 y vas a tener éxito, vas a poder pagarlo. Y así fue que con el correr del año, él tenía un hogar de ancianos y al lado había un hospital muy grande y el hospital era como un campus. El hospital quería agrandarse y vinieron, lo ofrecieron para comprarle el hogar y le pagaron una fortuna porque realmente los tipos necesitaban y él vio que la braja se cumplió. Cuando llegó al año siguiente, él dijo, bueno, voy a decir cualquier número porque veo que la braja está
Entonces, bueno, llegó el momento que había que comprar los versículos. Bueno, no quiero entrar en todos los detalles para no hacerlo larga. Y él ofreció un número grande. Entonces, no sé si $5.000 o no sé cuánto era. Cuando entró a lo del Rebe, el Rebe le dijo, mira, yo quiero que este año vos des $126. El Rebe le dijo así, el tipo casi se cae, quedó destrozado. Si el Rebe me está diciendo que des $126, quiere decir que va a ser un año desastroso. El Rebe se dio cuenta de esto, le dijo, no es así. La verdad es que yo no necesitamos tu dinero, no es que ni nada por el estilo. La intención es que cada uno rompa con las barreras. El año pasado vos empezaste con 1.000, yo te dije 5.000 para que rompas con la barrera, para arriba, y te fue muy bien. Ahora que estabas dispuesto a dar cualquier plata, te bajé a los 126 para que vos también te rompas y entiendas que de esa manera es como vas a recibir la brata. Esto es el tema. Hay momentos que hay que conducirse de acuerdo a la naturaleza, pero hay momentos que hay que romper con las barreras y que Hashem rompa con todas las barreras y nos manda el Mashiach ya.